Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en vivo, son las 8 de la noche y empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. La última de este ciclo, debo decirles, porque me han avisado que el programa se levanta. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, yo les voy a contar lo que me dijeron a mí. Empieza una nueva programación y bueno, me dicen que en este momento no hay espacio, no hay lugar. Hay una nueva programación con otro criterio, los programas culturales no van a tener en esta programación, tengo entendido, un lugar central. Bueno, yo lamento esto, les digo la verdad, más allá de mi caso personal lo lamento porque siempre intentamos en este programa, y creo que lo logramos, dar un espacio para un discurso que no es el habitual en los medios. Y esa es su razón de ser y su importancia. A este programa viene gente de la cultura, intelectuales, se debaten ideas, se reflexiona, y bueno, yo creo que es una pérdida que todo eso no esté en el aire. Yo les hablo de mi caso personal, yo hago los Siete Locos hace 17 años y he pasado por muchos canales, he sido echada de muchos canales, inclusive de este mismo, ¿no? Así que bueno, creo que podré volver a hacerlo, pero a mí me gustaría volver a hacerlo acá, porque yo creo profundamente en el proyecto de este canal, me siento muy involucrada con este canal. Es un canal público y creo que desde acá se puede hacer una gran obra de difusión cultural. La directora periodística del canal, Ana Descalzo, me ha manifestado su interés en que el programa siga, así que probablemente dentro de un tiempo podamos volver. Ojalá sea así, me gustaría mucho que fuera así. Mientras tanto voy a seguir de todas maneras en el canal, voy a colaborar en distintos espacios, así que nos seguiremos viendo. Por ahí con no la rigurosidad de que todos los martes a las 8, pero seguramente seguiré apareciendo por acá y con mucho gusto porque yo amo estar acá. Para este último programa hemos invitado, ya están en el piso Juan José Sebrelli, el coreógrafo Mauricio Weinroth y está llegando, me avisan, Elisa Carrió. Ya sabe que estamos en vivo, nos puede llamar ya mismo si quiere al 4535-0703 y 4535-0704. Vamos al corte y empezamos, no se vaya. Ustedes saben que rara vez invitamos políticos a Los Siete Locos, pero el caso de Lilita Carrió es especial porque yo la escucho en su discurso, constantemente se refiere a Foucault, a Lacan, ahora ha puesto un instituto y le ha puesto el nombre de Hannah Arendt. O sea, el otro día la vi en un almuerzo y le dije, venía al programa y me dijo, lo que más me interesa en este momento es hablar de cultura, quiero hablar fundamentalmente de cultura, así que acá está. Acá está. Te agradezco la invitación y además en esto que como vos dijiste es el último programa. Así es. Para denunciar la censura, ¿no? La censura a la cultura, que es una de las formas en que empieza el autoritarismo en los países, y yo lo denuncio expresamente. ¿Vos crees lo denuncio porque lo vengo además denunciando hace mucho tiempo, hace 6 meses. Si no es casual, no es casual que las expresiones culturales, que también son expresiones desde otro lugar, no es casual que periodistas que dan información y que no son obsecuentes como Jorge Lanata no tengan sus programas. En realidad la censura en el mundo contemporáneo es mucho más sutil. Directamente te bajan un programa, no es la censura de Tato. Yo te voy a decir una cosa, Lilita. Mira, yo hace 17 años que hago este programa. Siempre tuve problemas, no es de ahora, siempre tuve problemas porque nunca se entendió la importancia de la cultura. En estos 20 años de democracia no hemos tenido nunca un proyecto cultural, una política cultural y tampoco de medios. Así en general los presidentes no saben lo que es la cultura y generalmente identifican la cultura con algún guitarrista famoso, ¿vieron? En este caso con un sociólogo, pero es algo de eso. Bueno, vos recién decía que en tu discurso aparece mucho nombrados filósofos, psicoanalistas, etcétera, y me gustaría que me contaras cómo fue tu formación cultural. Vos has estudiado Derecho, o sea, paralelamente siempre te ha interesado hablar, porque me llama mucho la atención las citas que haces constantemente, que en el discurso de los políticos no aparece. Bueno, en realidad yo soy hija de una profesora de Filosofía y Letras y de un abuelo que tenía una gran biblioteca que una abuela quemó en un acto de venganza. Digo yo, de venganza por alguna razón, pero me acostumbré desde muy chica a la lectura y entonces empecé con los clásicos españoles. A los 14 ya leía Aristóteles. Algunas cosas
me parece que no tenía ni siquiera la edad, ¿no? Simone de Beauvoir, por ejemplo, a los 12 o 13 años, yo no tenía edad para muchas de esas cosas, pero en realidad tuve una formación anárquica, pero sí en los clásicos de la literatura y de la filosofía, y desde muy chiquita. Yo te diría que yo empezaba a leer las secciones, ¿te acuerdas? Culturales de La Nación, Claro. que antes eran muy buenas. Llegaban a las provincias, los diarios desde muy chicas, 7, 8, entré a la escuela muy chiquita, 5 años recién cumplidos. Claro, yo me recibí a los 14, 15 años. Eras medio una niña precoz. Y en el tema de lectura sí, y después ingresé a Filosofía y Letras, pero dije yo me voy a morir de hambre. Entonces pasé a Derecho, pero mantuve esto. Y la verdad es que la formación humanista, la formación académica no se aprende en la universidad, tiene que ver con el medio en que uno vive. Exacto. Además, cuando éramos chicos, por ejemplo, decía mi mamá que nos tenía que enseñar a comer y nos tenía que enseñar a mirar y a ver y a escuchar, así que veníamos regularmente a Buenos Aires a ver teatro clásico, a ver Edipo Rey, Antígona, el Cervantes, ¿te acordás? Walter Santana, ¿Cómo no? Córdoba, me llevaban a ver zarzuela, me llevaban a ver óperas, y también a comer en L'Omelette Surprise. Es parte de la cultura. Algún lado. Formaba parte de toda una formación que claro. nos daban a los provincianos viniendo. Y así que ahora, por ejemplo, en el Instituto Arendt, que yo empiezo a dar el curso el viernes 4, vamos a trabajar el tema de verdad, poder y libertad, pero sobre el Edipo Rey, ¿no? Sobre Edipo Rey, sobre el tema del hombre moderno en el Fausto, Mefistófeles, y vamos a terminar un poco con Antígona. ¿Cómo fue que se te ocurrió armar este centro? Porque me pareció muy interesante. Entré en internet, en la página, lo estuve viendo. Hay excelentes la gente que has convocado. Nosotros queríamos tratar algunos temas que para mí en Crisis de Civilización son centrales. La cuestión del otro, la cuestión del género, la cuestión de las fronteras, la cuestión de relación entre verdad y poder en la filosofía, en la literatura, en la ciencia. Me parece que ahí está un poco el conflicto y el advenimiento de la posibilidad de un pensar. Es una época muy oscura y muy rica. Creo que la modernidad está en crisis y en consecuencia queríamos el problema no es lo que se hace, sino la mirada desde donde se hace. Si no cambiamos la mirada, si no cambiamos la cultura. Exactamente. Y además creo profundamente que la política se cambia desde la afuera. Es decir, ¿cómo es desde la afuera? Sí, desde la afuera de un espectador comprometido, pero no desde un actor que puramente actúa. La tragedia quizás de nuestro país sea la acción sin reflexiones, la pura acción. Y así estamos en esta tragedia de 70% de pobres. Si además le sumas una crisis de civilización, si no mirás desde otro lugar, no hay proyecto de país. Por ejemplo, en el siglo pasado, ¿quién miró desde otro lugar? Sarmiento. Pero por supuesto. ¿Está? Es y algo esa que se mirada desde otro lugar, con todos sus errores, con todos sus defectos. Pero se proyectaba. O la generación del 37, o incluso en este siglo otros. Y me parece que hay un gran prejuicio. Claro, yo vengo del mundo académico. Yo tengo solo 10 años de política. Claro. Y nunca había entrado a un comité ni a ningún lado antes. Y hay como un prejuicio de la política hacia la academia y de la academia hacia la política. Y además queremos conectar mucho. Por ejemplo, vamos a dar arte. Dina Ricci con el espectáculo Por amor a Shakespeare va a estar en junio. Amigos íntimos de Federico García Lorca va a estar en julio. Queremos dar lugar a artistas. La lectura la van a hacer artistas de Edipo Rey. Qué sé yo, me parece que hay que integrar toda esta cosa. Creo que hay que integrar religión, filosofía, poesía. Hay una mirada del hombre, parar a pensar. Parar a pensar. Bueno, gente que ha pensado, hubo siempre, pero son círculos chicos, convengamos que son siempre círculos chicos. Sí, el problema es que el pensar no está conectado nunca a una acción. No. Y nosotros, por eso hay profesores, Diana Mafia, que es una extraordinaria filósofa, es la directora académica. Subjetividad y política lo va a ver Eva Giberti, Alcira Argumedo va a dar educación e identidad. Hay muchas mujeres. ¿La idea es que de ahí surjan proyectos de país, proyectos de nación? No. Simplemente la idea es poder mirar desde otro lugar y que puedan ir desde ciudadanos comunes hasta militantes, hasta diputados. A mí me encantaría, tenemos muchísimos inscriptos ya, por eso yo le pido a la gente que se quiere inscribir que se inscriba rápido, porque va a llegar un momento en que vamos a estar sobrepasados. Es poder conversar, poder hablar, poder formarnos,
Y obviamente de ahí va a salir un proyecto, pero no como algo buscado. Claro, pero ¿no? Inevitablemente tiene que terminar saliendo. Pero no tiene por qué, es independiente del ARI como partido. Es independiente del La ARI. idea es que se autofinancie y tenga, hoy lo financian los diputados, pero la idea eso nuestra leí, sí, con una es parte del sueldo de los que diputados. en 6 meses el instituto se autofinancie. Pero las cuotas de todas maneras son bajas. Son bajas porque nosotros son 25 pesos por mes, sí. Y para entrar es institutoaren.com.ar. Incluso para la gente del interior puede comprar los videos, puede tener las clases en internet con una clave, se van a grabar todas las clases para que pueda acceder a cualquier lugar. La verdad es que... Pero es una cosa que me llamó la atención, y no te lo pregunté en su momento. Hoy hablé con una chica que justamente va a dar arte y vida cotidiana. Ajá. ¿No? Y la creatividad en el arte, la vinculación de arte y política, bueno, que Adorno yo la trabajé tanto. Claro, bueno, pero está muy bien que todas esas cosas se discutan y yo de nuevo. estoy feliz ahí. Y vos ahí te sentís cómoda. Claro, porque esa fue mi vida. Claro. Hasta que entré al Pero Congreso. la política también es tu vida. Sí, pero la política también es esto. A mí me parece que la política en el sentido de mirar desde otro lugar, desde crear desde otro lugar, de ser un espectador comprometido, siempre en la acción, pero siempre en el espectador. Yo creo que la gran tragedia es cuando la gente no puede mirar lo que sucede. Digo, acá todo el mundo está hablando, qué sé yo, de estos personajes vulgares como los Fernández, etcétera, sin ver la caída de Occidente. Digo, estamos en momentos de una intensidad histórica tan profunda en el mundo y en la Argentina, de cambios sociales tan profundos, de cambios políticos, que es como entretenerse, digo, antes de que Hitler dominara Europa, preguntarse, digamos, cómo estaba el dólar, ¿no? Sí. Vos sabés que todo esto que decís ahora, cuando fue la campaña presidencial, yo buscaba, es mi trabajo y es mi interés, pero siempre digo, a ver cuáles son las plataformas culturales, ¿no es cierto?, los proyectos culturales de los partidos. Y yo no encontré en el ARI. Había un proyecto cultural del ARI. Porque en realidad el proyecto cultural del ARI iba a ser formado a partir de una discusión. Yo creo que en cultura no puede haber una propuesta, sino que tiene que haber una discusión para la elaboración de la propuesta. Digo, vos en economía podés tener una propuesta, pero me parecía una gran omnipotencia tener un proyecto cultural sin hablar con todos los actores. Lo que pasa es que siempre sucede lo mismo. Suben los gobiernos, no hay una política cultural establecida, entonces cada uno hace más o menos lo que cree. No, porque nosotros era igual. Mira, había dos políticas que nosotros queríamos una relación muy profunda con los actores. Una era ciencia y técnica, ¿está? Que era imposible de diseñar sin una conversación previa con todos los que se dedicaban a la investigación en la Argentina, y yo en ese momento tenía acceso a algunos, pero no a todos, y tenía mucho miedo de ser parcial en la propuesta, por haber escuchado algunas campanas y habernos concentrado mucho en la parte económica e institucional, y el otro era la parte de cultura, donde hubo mucha gente trabajando y donde lo que se decidió es armar durante 2 o 3 meses, si éramos gobierno, una gran discusión, porque en el tema de cultura, digo, había trabajos concretos. Por ejemplo, el tema de la historia oral estaba ya muy avanzado con el proyecto de Eve Clementi. Ese proyecto se iba a instrumentar. Claro, pero bueno, es un proyecto, digamos. No, ese proyecto estaba para ser implementado, estaba armado, pero no estaba armado todavía un proyecto cultural, porque de todas maneras yo te diría que yo sabía que no era el tiempo de nuestra presidencia, yo lo tenía muy claro, que todavía faltaba esa es la sensación la implosión de la concepción del poder del PJ para que pudiera haber una salida que fuera parto en serio en la Argentina y un Estado cultural que permitiera la construcción de un consenso alternativo. ¿Vos no sentiste en un momento, porque eso debe pasar en campaña, sentiste que ganabas? No. ¿Nunca? Yo supe en febrero que no era el tiempo, que voy a ser presidente, yo no tengo ninguna duda. ¿No tenés dudas? No, de eso no tengo dudas, pero sí no sé ni el modo, ni los tiempos y todo ese tipo de cosas. Pero sí que habíamos logrado en 1 año y medio crear un partido político desde mujeres, que habíamos instalado los temas de debate nacional, que habíamos luchado y desmontado el régimen de corrupción anterior, y que quizás, ser presidente implica también toda una formación de un proyecto y una formación de un carácter. Creo que recién ahora tengo la templanza y el equilibrio necesario, porque me tocaron muchos momentos juntos en la vida, asumir responsabilidades que nunca pensé que las hubiera tenido, pensar que yo estaba en la universidad y era una abogada prestigiosa, nunca pensé que iba a ser diputada, menos que iba a formar un partido y ser presidente.
fui muy atacada, con lo cual tuve que, lo que agradezco, fui muy humillada y en consecuencia eso te va templando el carácter. Y supe en febrero o marzo que no íbamos a pasar la campaña publicitaria de los otros partidos y que nosotros no estábamos dispuestos a ser financiados por nadie. Con lo cual, cuando vi el número de las encuestas, nosotros tendríamos que haber llevado por lo menos 30 puntos de ventaja para emparejar una elección, porque las campañas publicitarias y el dinero en los grandes diarios, de todas maneras nuestra elección fue extraordinaria, porque sin nada sacamos el 15% y demostramos que se puede solo con la dignidad. La verdad que sí, extraordinario. Antes de ir al corte te comento otra cosa. Normalmente en épocas de elecciones aparecen adhesiones de intelectuales a distintos candidatos. Tampoco aparecieron listas en los diarios de adhesiones en realidad en la Argentina la gente en su momento se comprometió y al final, como sospechaban que iba a ganar alguien del PJ, nadie se quiere comprometer. Muchos decían te apoyamos desde fuera, pero... Pero fíjate, acá está Sebrelli, por ejemplo, apoyó a López Murphy abiertamente. Cierto, López Murphy tuvo un equipo de gente de la cultura. Es cierto, nosotros tuvimos también, pero mucha gente no. Tampoco yo nunca pedí una firma, simplemente porque sabía que esta pelea era de unos pocos y que era sola hasta que pudiéramos construir otro consenso. Y en todo caso, miren, algunos que estuvieron se fueron rápidamente al hogar del poder. Y eso se les notaba en las caras desde siempre, entonces yo tenía mucho cuidado. Bueno, eso pasó también en tu partido. Eso es lo que estoy diciendo en mi partido. Estás hablando de tu partido. Nos vamos al corte y seguimos otro bloque más con Lilita Carreo. No se vaya.